Buenas. Hoy mi persona, Maylen Colina, y mi compañera, Wilexy Rodríguez, le vamos a hablar sobre las urgencias neurológicas. Las enfermedades neurológicas representan un grupo de padecimientos con importante repercusión social y económica. Parece evidente el costo económico relacionado a los medicamentos, cuidadores y terapeutas, así como el fuerte impacto que causan en las familias. Principalmente daremos a conocer las urgencias neurológicas más frecuentes. Inicialmente trataremos los accidentes cerebrovasculares, conocidos actualmente como ictus, las crisis convulsivas y por último los traumatismos cráneoencefálicos. Les vamos a hablar un poco sobre la morbimortalidad. Según la Organización Mundial para la Salud, los trastornos neurológicos, desde la epilepsia y la enfermedad de Alzheimer o los accidentes cerebrovasculares hasta el dolor de cabeza, afectan en todo el mundo a unos 1.000 millones de personas. Entre los trastornos neurológicos figuran también los traumatismos cráneoencefálicos, las infecciones neurológicas, la esclerosis múltiple y la enfermedad de Parkinson. Un informe de un documental sobre el trastorno neurológico, desafíos de salud pública, se pone en manifiesto en que todo el mundo están afectados unos 1.000 millones de personas. 50 millones sufren epilepsia y 24 millones padecen Alzheimer y otras demencias. Los trastornos neurológicos afectan a personas en todos los países sin distinción de sexo y nivel de educación de ingresos. Se estima que cada año 6,8 millones de personas como consecuencia de los trastornos neurológicos. Existen muchas enfermedades neurológicas, pero una de las que se observa con mayor frecuencia a nivel de consulta externa es la cefalea. La Organización Mundial de la Salud estima que casi de la mitad de las personas adultas han padecido de este trastorno en los últimos años. La prevalencia de enfermedades neurológicas a nivel mundial y en Venezuela son las mismas a excepciones de algunas. El ictus es la segunda causa de muerte más frecuente en el mundo, en personas mayores de 60 años y la quinta en las de 15 a 59 años. Cada año, 15 millones de personas sufren un ictus, de las que aproximadamente 5 millones fallecen y 5 millones quedan permanentemente discapacitadas, con el consiguiente coste social y humano para la familia y la sociedad. Las epilepsias constituyen el trastorno neurológico crónico más común en el mundo. Supera a una enfermedad tan conocida como el Parkinson. Se estima que la padece 50 millones de personas, de las cuales cerca de 5 millones viven en Latinoamérica y el Caribe. El traumatismo cráneoencefálico se sitúa en 200 casos nuevos por 100.000 habitantes, de los cuales aproximadamente un 80% serán considerados graves, 10 moderados y el resto leve. Aunque el traumatismo cráneoencefálico no respeta grupo alguno de edad o sexo, sigue teniendo mayor incidencia entre los varones, como una relación varón-mujer de cada 3 de 1. Y sobre todo en el grupo de edad comprendido entre 15 y 29 años. Es indiscutible que se requiera un registro nacional que permite tener conocimientos exactos de magnitud de estas enfermedades. Luego que hablamos de la morbilidad, vamos a conocer entonces sobre las urgencias neurológicas. Primero conocemos como que las enfermedades neurológicas son aquellas en las que se produce una lesión o una disfunción del sistema nervioso, ya sea central o periférico. Por ende, entonces definimos las urgencias neurológicas como el conjunto de manifestaciones graves que afectan el deterioro de la capacidad mental, pérdida de la conciencia absoluta y sin respuesta a estímulos. Continuamos con la anatomía y fisiología. El sistema nervioso funciona como un sistema de conducción eléctrico. Coordina y controla todas las actividades del organismo. Dichas actividades pueden dividirse en 4 tipos, que son la recepción de información desde el medio interno y externo a través de las vías sensoriales, comunicación de información entre zonas corporales distantes y el sistema nervioso central, el procesamiento de la información recibida a nivel de los diversos reflejos y de la conciencia para determinar las respuestas adecuadas a cada situación, transmisión rápida de la información a través de las diversas vías motoras hasta el órgano para controlar o modificar la actividad de los mismos. Tenemos entonces que el sistema nervioso se divide en 2 partes fundamentales, que son el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico.
El sistema nervioso central está constituido por el encéfalo y la médula espinal. A su vez, este se compone por los órganos del sistema nervioso central, que son el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está constituido por el cerebro, el cerebelo, la protuberancia lunar y el bulbo raquídeo. Los órganos del sistema nervioso periférico son todos los nervios que constituyen el mismo. La neurona es la unidad anatómico-funcional que constituye el cuerpo celular. Hablemos sobre la etiología. Muchos trastornos diferentes pueden ocasionar disfunción cerebral y otros síntomas neurológicos y afectar el nivel de conciencia, el habla o el control de los músculos voluntarios. Como regla general, si el problema cerebral es producto principal de trastornos cardíacos y pulmonares, el cerebro en su totalidad se verá afectado. Por ejemplo, sin flujo sanguíneo alguno, el paciente caerá en coma y puede presentar daño cerebral en un lapso de minutos, incluso si la RCP se realiza de inmediato. No obstante, si el problema primario está en el cerebro como resultado de una mala provisión de sangre a la parte media del hemisferio cerebral izquierdo, es posible que el paciente no sea capaz de mover partes del lado derecho del cuerpo. Estas podrían ser brazo o pierna derecha o músculos faciales. Los niveles bajos de oxígeno en el torrente sanguíneo debido a la enfermedad pulmonar, por ejemplo, afectará el cerebro entero, lo cual con frecuencia produce ansiedad e inquietud. Algunas otras causas en generales que producen enfermedades neurológicas son dolor, fiebre, mareo, sensación de hormigueo, movimientos involuntarios, causas metabólicas, causas traumáticas, causas vasculares, tóxicas y tumorales. Hablemos sobre la clasificación de las urgencias neurológicas. Conocemos como accidente cerebrovascular al ictus, que este a su vez puede ser hemorrágico o isquémico. Tenemos como otra urgencia neurológica las crisis convulsivas, que pueden ser simples, complejas o parciales. También tenemos como otra urgencia neurológica los traumatismos craneoencefálicos, que pueden ser leve, moderado o grave. La cefalea, que puede ser súbita no recurrente, aguda de reciente comienzo, aguda recurrente o subaguda progresiva. También crónica diaria no progresiva. Tenemos como otra urgencia el coma, que este se divide en somnolencia, obnubilación, estupor y coma profundo. Otras de las urgencias neurológicas son el síncope, la demencia, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, los tumores cerebrales y la meningitis. Conozcamos sobre las fisiopatologías de algunas de las urgencias neurológicas más comunes, como lo son el ictus, la crisis convulsiva y el traumatismo craneoencefálico. El ictus o accidente cerebrovascular. Para cumplir con sus funciones, el cerebro requiere que el flujo sanguíneo cerebral sea constante y permanente. El flujo sanguíneo cerebral es aproximadamente de 65 mililitros sobre minuto sobre 100 gramos de tejido, pero puede modificarse dependiendo de la rapidez y el grado de obstrucción que sufre el vaso. Si el flujo sanguíneo cerebral cae por debajo de 25 de tejido cerebral y la circulación se establece a corto plazo, las funciones cerebrales se recuperan. Si por el contrario, el flujo sanguíneo cerebral cae por debajo de 10 a 12 mililitros sobre minuto sobre 100 gramos, independientemente del tiempo de duración, se desencadenan los procesos irreversibles del infarto cerebral. En el infarto se producen básicamente dos fenómenos fisiopatológicos. Uno de ellos es la hipoxia celular debido a la obstrucción vascular y el otro son las alteraciones metabólicas de las neuronas debido a la abolición de los procesos enzimáticos. Estas alteraciones metabólicas lesionan la membrana celular, permitiendo la brusca entrada de sodio a la célula, seguido del ingreso de calcio y la salida de forma rápida de potasio al medio extracelular. El resultado final es el edema celular irreversible. Los factores que interfieren en la producción del infarto cerebral y en su extensión, modificando el tiempo de aparición de la isquemia, son la rapidez con que se produce la obstrucción. La ruptura de un vaso sanguíneo cerebral produce una enfermedad cerebrovascular hemorrágica. La trombosis se produce cuando un coágulo bloquea una arteria cerebral.
la hipotensión arterial, la cual actúa negativamente para que se abran las colaterales, la hipoxia e hipercapnemia, que tienen efectos dañinos, las anomalías anatómicas en la circulación cerebral, la obstrucción vasculares previas a la alteración de la osmolaridad de la sangre. Fisiopatología de la crisis convulsiva. La crisis convulsiva son las consecuencias de un desequilibrio entre la excitación e inhibición dentro del sistema nervioso central. En las crisis convulsivas se presentan dos fases. El inicio de la crisis caracterizado por descargas de potenciales de acción de un grupo de neuronas asociados a una hipersincronía, y por otro, la prolongación que tiene la relación con las corrientes de sodio, potasio y calcio dentro y fuera de las neuronas. Fisiopatología del traumatismo craneoencefálico. El traumatismo craneoencefálico puede dividirse en dos categorías. Tenemos la lesión cerebral primaria, que son las lesiones directas del encéfalo y las lesiones vasculares asociadas que se producen en el momento de la agresión inicial. Son daños producidos de forma inmediata e irreversibles por efecto de la disipación de la energía en el cerebro. Dentro de este mecanismo existen dos tipos de lesiones. Tenemos las lesiones difusas, donde tenemos las contusiones, que es cuando los tejidos blandos del cerebro son golpeados contra los huesos del cráneo. Tenemos las lesiones focales, que son las fracturas del cráneo, de línea media no deprimida con cuero cabelludo intacto, o lesión deprimida que puede ser abierta, cerrada, a base del cráneo. También tenemos entre las lesiones focales la contusión cerebral, cuando el traumatismo craneoencefálico con daño morfológico cerebral hay desplazamiento brusco de las circulaciones corticales, la zona contusa presenta hemorragia, edema y hematoma. La lesión cerebral secundaria, que es aquella que se inicia inmediatamente a continuación de la lesión cerebral primaria por procesos como hipotensión, hipoxia, hipercania y alteración del equilibrio hidroelectrolítico, fundamentalmente hiponatremia con osmolaridad. La hipertensión endocraniana es la causa principal de las lesiones cerebrales secundarias. En la lesión secundaria hay isquemia, excitotoxicidad, falla enérgica, cascada de muerte celular, edema cerebral, secundario a daño axonal, inflamación y regeneración. Conozcamos ahora los signos y síntomas de las enfermedades anteriormente mencionadas. Tenemos los signos y síntomas de los accidentes cerebrovasculares o ictus, como se conoce actualmente. El ictus produce alteración del estado de la conciencia, como estupor, coma, confusión, agitación y convulsiones. Produce también falta de sensación o debilidad repentina en la cara, el brazo o la pierna, especialmente en un lado del cuerpo, sensación de adormecimiento, incoordinación facial o asimetría, debilidad, parálisis o pérdida sensorial, confusión repentina o problemas al hablar o comprender lo que se habla, afasia, disartria o otras alteraciones cognitivas, problemas repentinos en ver por uno o por ambos ojos, pérdida parcial de la visión y campos visuales, problemas repentinos al caminar, mareo, pérdida de equilibrio o coordinación, dolor de cabeza severo, repentino sin causa conocida. En situaciones más graves, más severas, existe la pérdida de control de esfínteres, vértigo, diplopia, hipoacousia, que es la disminución de la audición, náuseas, vómito, pérdida del equilibrio y foto y fonofobia. Los síntomas y signos de la crisis convulsiva. Tenemos desvanecimientos breves seguidos de un periodo de confusión, ya que la persona no puede recordar en un periodo de tiempo. Cambios en el comportamiento como tomar a alguien por la ropa, babeo o espuma en la boca, gruñir y resoplar, pérdida del control de esfínteres, cambio en el estado de ánimo como ira, miedo, pánico, alegría o risa inexplicable, estremecimiento de todo el cuerpo, caída repentina, sabor amargo o metálico, rechinar los dientes, detención temporal de la respiración, espasmos musculares incontrolables con fasciculaciones y movimientos espasmódicos en las extremidades. Los signos y síntomas del traumatismo craneoencefálico. Cefalea de fuerte intensidad, vómitos repetidos, náuseas, convulsiones, incapacidad para despertar, dilatación de una o ambas pupilas, dificultad para hablar, afasia y disartria, debilidad o entumecimiento en las extremidades,
pérdida de coordinación, confusión, inquietud o agitación. Traemos ahora para presentar una urgencia neurológica un caso hipotético. Tenemos un paciente masculino de 24 años de edad que se encuentra jugando un partido de fútbol, el cual recibe un choque frontal con uno de sus compañeros. Luego de 2 minutos, el jugador presenta pérdida del conocimiento que no dura más de 30 segundos. Posterior a la pérdida de conocimiento, presenta movimientos involuntarios, rigidez en la nuca y salivación excesiva. Diagnóstico: una crisis convulsiva postraumática. Intervenciones de enfermería. Tenemos como primer caso el riesgo de aspiración relacionado con alteración del nivel de la conciencia. Como objetivo, debemos mantener al paciente que su patrón respiratorio sea eficaz. ¿Qué vamos a realizar? Mantener la vía aérea permeable, posición lateral de seguridad, retirar prótesis dentaria, colocar cánula de Wendel, que es lo que conocemos como cánula de Mayo, y realizar aspiración de secreciones y oxigenoterapia por cánula nasal. Tenemos como segunda intervención de enfermería riesgo de lesión relacionado con presencia de convulsión. Objetivo: el paciente no presentará signos de lesión. ¿Qué vamos a realizar? Una monitorización constante, realizar determinación de glicemia capilar para corregir posibles alteraciones, canalizar un acceso venoso periférico para la administración de medicación prescrita para revertir las convulsiones y fluidoterapia. Proteger al paciente para que no se lesione, así como barreras laterales. ¿Cómo vamos a abordar al paciente sin recursos en un sitio del accidente? Cuando un paciente presenta la convulsión, lo primero que debemos hacer es garantizar las vías aéreas colocando una toalla en el interior de la boca. No podemos colocar ningún tipo de objeto. Muchas personas a veces utilizan bolígrafo, lápiz, cuchara, pero eso podría más bien perjudicar al paciente. Y la idea es tratar de garantizar la vía de una manera apropiada sin que el paciente se vea afectado. Debemos colocar al paciente en una posición segura y aflojar la ropa que quede apretada. ¿Cómo vamos a actuar si tenemos recursos en el sitio del accidente? Debemos igual permeabilizar la vía aérea. ¿Qué debemos hacer? Colocamos al paciente en una posición segura de cúbito supino para garantizar el borde de la vía aérea. Durante el periodo postcrítico se coloca al paciente en decúbito lateral izquierdo, ya que en ese momento no hay riesgo, es el de mayor riesgo de broncoaspiración. Debemos retirar prótesis dentarias y los cuerpos extraños. Debemos colocar la cánula de Mayo o cánula orofaringe y debemos realizar la aspiración de secreciones. Debemos colocarle oxigenoterapia mediante una cánula nasal. Debemos proteger al paciente para evitar lesiones, pero sin inmovilizarlo. Debemos medir las constantes vitales: tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura. Debemos tomar una glicemia capilar y canalizar un acceso venoso periférico de gran calibre. ¿Qué debemos hacer durante el traslado? Debemos mantener igual al paciente en una posición segura, continuar con la oxigenoterapia, un monitoreo constante y observación estricta, porque el paciente puede realizar otro episodio de convulsión. Cuando el paciente llega a la emergencia, lo primero que debemos hacer es confirmar el diagnóstico médico, colocar al paciente en una posición segura con oxigenoterapia por cánula nasal. Debemos colocar el monitor para las constantes vitales, canalizar un acceso venoso periférico bajo las medidas de asepsia y antisepsia, ya que no sabemos en qué condiciones fueron tomados esos accesos venosos que ya trae el paciente. Realizar electrocardiograma, cumplir estudios complementarios asignados y tener al paciente en observación estricta. Muchas gracias, espero haya sido de su agrado nuestro seminario de urgencias neurológicas.